El asesinato de JFK. El viernes, 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, moría asesinado en Dallas. Su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, un empleado de la Texas School Depository, negó ser el autor del crimen y fue muerto a su vez, al día siguiente de su detención, por Jack Ruby, propietario de un nightclub de Dallas, para lavar el honor de Texas. Los hechos continúan envueltos en el misterio. Kennedy era joven, apuesto, inteligente, rico, liberal y simpático, pero católico. El 8 de noviembre de 1960 fue elegido por un margen reducido ante el republicano Nixon, y en gran parte gracias a los votos de los negros, lo que le valió la hostilidad de los segregacionistas del sur. Para estos era el yankee o, peor todavía, un nigger lover, un amigo de los negros, como Lincoln. Y aquel viernes, en Dallas, a donde iba a llegar el presidente, los tejanos estaban dispuestos a demostrarle su enemistad. La recepción iba a ser espinosa, y Kennedy lo sabía, pero contaba con su simpatía, el famoso encanto de los Kennedy, y con el de su mujer para conquistar aquella ciudad turbulenta e intolerante. Tarea difícil, pues aquella misma mañana había aparecido en el Nips de Dallas, en forma de anuncio, un artículo con orla negra en el que se injuriaba al presidente, y la emisora de radio local había ofrecido una emisión sobre el asesinato de Lincoln. Nota de mal gusto o provocación. Sin embargo, en el aeropuerto de Love todo transcurrió sin la menor alteración. El presidente fue aclamado por una multitud de simpatizantes, una orquesta de estudiantes interpretó la canción popular tejana Yellow Roses of Texas, y la esposa del alcalde de Dallas ofreció a Jackie Kennedy un soberbio ramo de rosas rojas. El presidente, con el inspector Kellerman pegado a sus talones, estrechó manos y firmó autógrafos, al parecer muy tranquilo. El sol brillaba en lo alto del firmamento y el calor era muy intenso cuando el cortejo se puso en marcha en dirección al Trade Mart, la Cámara de Comercio de Dallas, donde John Kennedy había de pronunciar un discurso ante 2.500 personas. A mediodía, llegó a la ciudad. Iba en cabeza un Ford blanco, puesto de mando móvil de la policía, seguido por 3 motoristas y por el Lincoln SS-100X azul del presidente. Viajaban en este 6 pasajeros, el inspector Kellerman, delante y al lado del chofer Bill Green, John Connelly, gobernador de Texas, y su esposa, en las banquetas y los Kennedy en el asiento posterior, separados por el ramo de rosas rojas. A cada lado del Lincoln, 2 motoristas. El automóvil estaba descapotado, debido al calor. Kennedy había reusado el buble top, un techo de material plástico especialmente ideado para amparar a los pasajeros del coche presidencial y permitir, al mismo tiempo, que la multitud los viese. En tercer lugar iba el automóvil blindado del servicio secreto con 4 inspectores en los estribos, entre ellos Clint Hill. Lo seguía el descapotable gris del vicepresidente, en el que habían tomado asiento, aparte Lyndon Johnson y su mujer, el senador Yarber y el inspector John Blood, sentado al lado del chofer. Seguidamente venían el coupé de la policía, el coche del servicio de prensa y el de los fotógrafos, y finalmente el grueso del cortejo. Los agentes del servicio secreto estaban alerta. Aparecía como si todo Dallas se hubiese lanzado a la calle y policías locales, aquellos hombres de uniformes grises con bordados de oro y cuyas pistolas llevaban incrustaciones de plata y piedras, permitían que la muchedumbre se desbordase en las aceras para acercarse al coche de los Kennedy. Era una multitud amistosa que blandía pancartas y banderolas que proclamaban «Queremos a Jack», y otra de signo hostil que agitaba banderas suristas y pancartas en las que se había escrito «Abajo el clan, Yankee Go Home», completadas por toda una legión de curiosos que habían acudido en gran número, porque era la hora del almuerzo. En los suburbios, el recibimiento fue especialmente frío, pero al acercarse al centro de la ciudad el entusiasmo fue en aumento. Por 2 veces, y por indicación de John Kennedy, el cortejo se detuvo. La primera, porque vio a un grupo de niñas de corta edad que lo esperaban con una pancarta que rezaba: «Señor presidente, deténgase, por favor, para estrecharnos la mano». La otra fue para saludar a unas religiosas. Desde Main Street, donde parecía haberse reunido una mayoría de partidarios de Kennedy, llegaba el fragor de las aclamaciones. Cada vez que Jacqueline Kennedy levantaba su mano enguantada de blanco para saludar a la muchedumbre, provocaba una explosión de gritos de «Jackie 2». El gentío se apiñaba en 8, 10 o 12 hileras. Se distinguían mucho mexicanos de rostro atezado. John Kennedy sonreía y saludaba.
Los 8 rascacielos del centro de Dallas alzaban sus siluetas inmensas en un cielo de color azul intenso en el que ni una sola nube venía a mitigar el ardor de los rayos solares. Numerosos empleados habían bajado a la calle y otros se asomaban a las ventanas. El automóvil presidencial, entorpecido por los grupos que se formaban en la calzada, había disminuido la marcha. Ello favorecía la tarea de los hombres del servicio secreto que, a pesar del caluroso recibimiento, notaban una cierta tensión febril en el tumulto. Escrutaban los semblantes y las cámaras fotográficas, hacían retroceder a los admiradores demasiado entusiastas y observaban las ventanas de las casas. Deseaban llegar de una vez al trademark. También el senador Yarber había alzado la cabeza. Al observar una expresión dura y reprobadora en algunos rostros, se dijo de pronto que cualquiera podía arrojar una maceta de flores sobre la cabeza del presidente. 12:28. El cortejo llegó al cruce de Main Street y de Market Street. 12:29. Cruce de Main Street y de Houston Street. 12:30. Cruce de Houston Street y de ELM Street. En el automóvil que abría la marcha, Forrest Sourels, inspector jefe de la oficina local del servicio secreto, dijo al jefe de la policía: 5 minutos más y habremos llegado a puerto seguro. La multitud era ya mucho menos densa, pero igualmente entusiasta. Neil Connelly, maravillada por la recepción que Dallas ofrecía a los Kennedy, se volvió en su banquete. Verdaderamente, no se puede decir que Dallas no le quiera, señor presidente, observó, radiante. En el cruce de Houston Street y ELM Street, Abraham Zapruder, director de una empresa de confección de prendas de vestir, se mantenía en equilibrio, cámara en mano, sobre un pequeño promontorio de hormigón situado entre el Texas Schoolbook Depository Building y el viaducto del ferrocarril. Apenas divisó el cortejo, empezó a filmar. En la acera, en medio de la muchedumbre, un joven llamado Arnold Howland había levantado la vista hacia el almacén de libros, unos segundos antes. Había distinguido a un hombre que, detrás de una ventana, sostenía lo que le pareció ser un fusil equipado con un visor telescópico. ¿Quieres ver un agente del servicio secreto?, le preguntó a su mujer. Y después dejó de mirar el edificio para contemplar el cortejo. El coche presidencial viró con gran lentitud en ELM Street. Un niño alzó la mano hacia John Kennedy. El presidente sonrió y contestó a su saludo. Desde su ventana, el hombre del fusil apretó el gatillo. Se oyó un ruido seco y Kennedy se llevó las 2 manos a la garganta. Nadie comprendió en el acto lo que ocurría, excepto los inspectores Youngblood y Clint Hill. Fueron los únicos que reaccionaron enseguida. En el coche del vicepresidente, Youngblood se subió al respaldo del asiento, ordenó al alarmado Johnson que se echase y lo cubrió con su cuerpo. En el mismo instante, Clint Hill saltó desde el estribo del coche blindado del servicio secreto y echó a correr como un loco para tratar de dar alcance al Lincoln. Hacía ya unos 2 minutos que Abraham Zapruder estaba filmando. Jackie miró, sorprendida, a su esposo. Kennedy no se movía, no hacía ninguna mueca, solo se inclinaba ligeramente. Entonces oyó que el gobernador Connelly gritaba: no, 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 van a matarnos a los dos, y vio cómo se derrumbaba, con las rodillas cubiertas de sangre, sobre su mujer. En aquel momento comprendió lo que sucedía. En la acera, el lampista Howard Brennan había levantado la cabeza en dirección al edificio de la Texas School. Estupefacto, vio como un hombre, doblado el brazo, apuntaba cuidadosamente con un fusil provisto de visor. Hubo 1 o 2 disparos más y Kennedy, con el cráneo hecho añicos, se desplomó mientras su sangre, que brotaba a intervalos, salpicaba a Jackie, a los Connelly, a Kellerman, a Green e incluso a Clint Hill, que corría detrás del Lincoln. Jacqueline se levantó y gritó: «Dios mío, han matado a John, han matado a mi marido». Y seguidamente, empezó a trepar por el portaequipajes posterior del vehículo. Abraham Zapruder seguía rodando. Eran las 12:31. En el mismo instante, Clint Hill consiguió subir al Lincoln, ayudado por Jacqueline. Green, el chofer, aceleró y el coche se lanzó a toda velocidad hacia el hospital. En el interior del SS-100X reinaba el horror. Echada sobre su marido, la señora Connelly sollozaba. El presidente Kennedy yacía en un charco de sangre en el que flotaban fragmentos de masa encefálica y pétalos de rosas. Jackie acariciaba la cabeza destrozada de su marido,
lloraba en silencio y Gil oyó que rezaba después la Salve Regina. La película, impresionada por Abraham Zapruder, reveló que el drama solo había durado 16 segundos, durante los cuales el coche recorrió apenas 30 metros. A más de 100 por hora, se dirigía ya hacia el Parkland Hospital. Los médicos intentaron lo imposible, pero, alrededor de las 13 horas y en la sala, trauma número 1, moría a la edad de 47 años John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos. A la 1:30, su muerte fue anunciada oficialmente. Los asesinos de Lincoln, de Garfield y de McKinley fueron los tres unos psicópatas, unos megalómanos atraídos por la gloria más o menos efímera que puede aportar un acto criminal, y los tres murieron convencidos de que eran unos héroes desconocidos a los que la historia rehabilitaría un día. Pero, ¿qué cabe decir acerca de aquel, o aquellos, que el viernes 22 de noviembre de 1963 mataron en Dallas al presidente Kennedy? 3 investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald, un empleado del almacén Texas Sulbuk Depository en la Plaza Dilley, fue el asesino. Una de ellas concluyó que Oswald actuó solo y otra sugirió que actuó al menos con otra persona más. El asesinato todavía está sujeto a especulaciones, siendo origen de un gran número de teorías. Después del aterrizaje del avión presidencial en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, D.C., el cuerpo de Kennedy fue trasladado al Hospital Naval de Bethesda para su autopsia. La autopsia fue realizada por 3 médicos de la Armada con 30 oficiales militares como testigos. 2 agentes retirados del FBI que estaban presentes declararon que Kennedy tenía una gran herida en el lado derecho de la cabeza, otra herida de aproximadamente 14 centímetros debajo del cuello de su chaqueta por encima del lado derecho de la columna, y una tercera herida en la cara anterior de su garganta en el borde inferior de la nuez de Adán. Varias fotos y radiografías fueron realizadas durante la autopsia, varias de ellas desaparecieron de los informes oficiales. Después de la autopsia en el Hospital Naval de Bethesda, el cuerpo de Kennedy fue preparado para el entierro y trasladado a la Casa Blanca y expuesto en la sala este durante 24 horas. El domingo siguiente al asesinato, cubierto con la bandera de los Estados Unidos, fue trasladado al Capitolio para una vista pública. En todo el día y noche, cientos de miles de personas visitaron el féretro. Representantes de 90 países, incluyendo la Unión Soviética, asistieron al funeral el 25 de noviembre, el día del tercer cumpleaños de su hijo JFK Jr. Después del funeral, realizado en la Catedral de St. Matthew, fue trasladado en un carruaje al cementerio de Arlington donde fue enterrado. También, durante su funeral, fue interpretado el duelo de la patria. El funeral fue oficiado por el arzobispo de Boston, el cardenal Richard Cushing, amigo personal de Kennedy. Había casado a John y Jacqueline Kennedy, bautizó a sus 2 hijos y oficiado el funeral de su hijo Patrick, fallecido 15 semanas antes que su padre. Lee Harvey Oswald fue detenido 80 minutos después del asesinato del oficial de policía de Dallas J. D. Tippit. Fue acusado de la muerte de Tippit y de Kennedy a última hora de la tarde del día 22 de noviembre. Oswald negó siempre haber disparado contra el presidente. El caso de Oswald nunca fue juzgado porque 2 días más tarde, mientras era trasladado y custodiado por la policía, Jack Ruby, un gángster de Dallas, le disparó y lo mató. Después de la detención de Oswald y la recogida de pruebas físicas en la escena del crimen, a las 10:30 de la noche se ordena al jefe de la policía de Dallas, Jesse Carey, por gente de Washington, según sus propias palabras, enviar todo el material al cuartel general del FBI. Describió que había casquillos del mismo calibre en una ventana a más de 1500 metros de distancia. El FBI fue la primera autoridad en completar una investigación oficial. El 9 de diciembre de 1963, solo 17 días después del asesinato, el informe del FBI fue entregado a la Comisión Warren. El informe estableció que solo 3 disparos fueron realizados. El primero impactó sobre el presidente Kennedy, el segundo en el gobernador Connally, y el tercero en la cabeza del presidente, matándolo. El FBI estableció que Lee Harvey Oswald hizo los 3 disparos. La primera investigación oficial del asesinato fue establecida por el presidente Lyndon B. Johnson el 29 de noviembre, una semana después del asesinato. Fue presidida por Earl Warren, jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos, conocida universalmente, pero no oficialmente, como la Comisión Warren. El informe final de la comisión fue publicado en septiembre del año siguiente, después de 10 meses de investigación. El informe concluyó que no podía encontrar evidencias persuasivas de una conspiración interna o exterior que implicara a otras personas, grupos o países, y que Lee Harvey Oswald actuó solo.
Sin embargo, mucha evidencia se ha acumulado en torno a la posibilidad de una conspiración. El mismo hecho de que Lee Harvey Oswald fuera un agente de la CIA se ha estudiado en varias oportunidades. Se inició con Victor Marchetti, quien en su libro Cult of Intelligence describió los programas de agentes dobles en los que se habría encuadrado Oswald. Recientemente, Howard Hunt, miembro importante de la CIA, confesó en su lecho de muerte, de acuerdo con su hijo, la supuesta auténtica trama que envuelve este magnicidio. Según Hunt, el 36º presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, habría sido el autor intelectual del asesinato, ansioso de conseguir el poder tras 2 años como vicepresidente y viendo cómo las posibilidades de suceder a Kennedy se desvanecían. El asesinato habría sido planificado por ciertos agentes de la CIA que estaban en contra de Kennedy, como el propio Hunt o Kurt Meyer, cuya esposa tenía un amorío con el entonces presidente. El francotirador habría sido un asesino a sueldo de la CIA proveniente de la mafia corsa llamado Lucien Sarti.